Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gracias al Señor por un nuevo miércoles de oración en familia, porque la iglesia es la familia en Cristo, así que estamos hoy en este miércoles en familia, levantando nuestro clamor a nuestro Señor Jesucristo, con la seguridad y la bendición de que Él nos oye y responde nuestras oraciones. En esta noche quería compartirles un versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. La leo brevemente. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Fíjense que dice: y las que estaban preparadas. ¿Qué palabra? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y nuestro Señor Jesucristo termina esa parábola diciendo: velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Brevemente, como para comprender un poquito el contexto de esta parábola, la tradición judía del matrimonio, el esposo era el que durante la noche y en el marco de una ceremonia religiosa iba junto con sus amigos a la casa de la novia para recogerla y llevarla a la casa del novio, donde se hacía la fiesta, el banquete de las bodas. En eso, la novia en su casa estaba acompañada por sus amigas, que eran en este caso las 10 vírgenes. Cuando el novio venía a buscar a la esposa, se llevaba obviamente también a las 10 vírgenes, las amigas de la esposa que la acompañaban, y allí se hacía junto con toda la familia el banquete de bodas. Es por eso que hay dos corrientes de interpretación con respecto a esta parábola. Como no habla, en esta parábola no habla de la esposa, sino que habla de las vírgenes, que como recién decía son las que acompañaban a la esposa, hay una corriente de interpretación que dice que no se refieren las vírgenes a la iglesia, sino más bien a el remanente de Israel, al pueblo judío que queda, ¿no es cierto?, durante la gran tribulación, y son los que están invitados a la cena de boda del Cordero que figura en Apocalipsis. Otra corriente de interpretación dice que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Más allá de estas dos corrientes de interpretación, lo importante es lo siguiente, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que tener en cuenta que esta palabra, la definición de esta palabra velad en el griego, el significado es no solo un término que hace referencia a estar despierto, sino también a una actitud vigilante
de aquellos que están dedicados a algo. O sea, el velar es una actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. No es simplemente un estar despierto. Por ejemplo, los pastores velaban de noche para que a las ovejas no se las robaran, ningún animal las atacara, porque eso significaba una pérdida para ellos. Entonces velaban, tenían una actitud de vigilancia, una actitud de atentos, porque estaban desarrollando una función determinada. Nosotros somos hijos de Dios y estamos dedicados al Señor y tenemos funciones establecidas por nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 9:62, nuestro Señor dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros tenemos una misión, tenemos una tarea asignada por Dios a cada uno de nosotros, no solamente al pastor, no solamente a los ministros. Cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, tenemos una tarea para desarrollar. Por lo tanto, ese velar viene hacia nosotros, que tenemos una función dada por nuestro Señor Jesucristo, una tarea para realizar. O sea, velemos, estemos atentos en la misión, en la función, en la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Fíjense por qué la importancia de este velar. Porque en Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Un poco el caso de estas vírgenes imprudentes que no velaron. La actitud que más me llama la atención es la actitud que tienen las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes, ellas estaban preparadas, ¿no es cierto?, con sus lámparas con aceite, y llevaron vasijas con aceite, porque a ciencia cierta no sabían a la hora que iba a venir el novio a buscarlas. Entonces estaban preparadas, prepararon, dispusieron sus lámparas. Los dos grupos de vírgenes, las prudentes y las insensatas, las dos se durmieron, fue algo común entre ellas, se durmieron. Este término, donde dice acá que durmieron, en el griego, relacionado a este texto, tiene la connotación y el significado de dormir, o sea, no un dormir espiritual, sino un dormir físico, cansancio, o sea, algo normal. Estaba transcurriendo una situación normal. La diferencia es que unas tenían sus lámparas preparadas y las otras no. Eso marca la cuestión de la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros con respecto a este velar y a estar preparados para el servicio que el Señor nos llama. Cuando las insensatas le piden que les dé aceite y las vírgenes prudentes se niegan, las insensatas quizás no tenían provisión porque habrán pensado que el novio venía rápido, a lo mejor habrán tenido poco interés de esperar al novio y acompañar a la novia. Es una actitud bastante despreocupada, que los llevó a un riesgo muy grande porque se quedaron fuera del banquete de bodas, ¿no? La cuestión es que esa responsabilidad que cada uno tenemos, ellas no las tuvieron, la dejaron de lado, se habrán confiado, no les habrá interesado, vaya a saber qué otras causas puede haber para esa situación. La cuestión es que cuando llega el momento ellas se preocupan, ven que sus lámparas no tienen aceite y le piden a las prudentes. Las prudentes tienen una reacción muy interesante porque les dicen vayan y compren. Parece una actitud egoísta, esta de decir yo no te doy aceite, anda y compra. Pero en realidad nos está enseñando algo tremendamente hermoso en esta responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en el velar en lo que Dios nos ha mandado. Es la actitud de
hacerle notar al otro que la responsabilidad es de cada uno. O sea, yo no puedo creer por mi hermano. Yo puedo orar e interceder por mi hermano, pero también es necesario que mi hermano se humille ante el Señor y hable con el Señor. Yo no puedo salvar a mi hermano. Puedo hablarle de Jesucristo, pero depende de él si va a aceptar y abrir su corazón o no. Si yo estoy predicando o el pastor predica y yo estoy sentado escuchando la prédica y pienso, como siempre ponemos ese ejemplo que más de una vez lo hemos hecho, de decir esa prédica no es para mí o me estoy aburriendo porque considero que no es para mí esa prédica y no presto demasiada atención, no es responsabilidad del pastor. El pastor habló, el pastor trajo el mensaje, la responsabilidad es mía, la actitud equivocada es la mía. Entonces, esta negación de las vírgenes prudentes no es egoísmo, sino es porque nada pueden hacer, nada puede hacer un hermano por el otro en esta cuestión de velar, salvo aconsejarlo, guiarlo, orar por él, pero si el hermano no quiere abrir su corazón, no quiere tomar responsabilidades, no quiere entender, entonces el riesgo es de que se convierta en una especie de virgen imprudente con un precio bastante alto. Recordemos dos pasajes muy interesantes. Uno de ellos está en Isaías 55:1, cuando las vírgenes dicen vayan y compren. Fíjense en Isaías 55:1. Nuestro Padre dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y si vamos al otro extremo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 18, el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco el versículo 15, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tremendo mensaje de nuestro Señor, no a un pueblo incrédulo, sino que le está hablando a una iglesia, al cuerpo de Cristo. El contexto general de la parábola de las 10 vírgenes está primero nuestro Señor Jesucristo hablándoles desde el capítulo 24, no, desde el capítulo 24 no, desde está en el contexto de todas unas parábolas acerca del reino. Estas parábolas están dichas a los discípulos, no están dichas al pueblo, un pueblo incrédulo, un pueblo que estaba tratando de entender algo, de ver algún milagro o ver
algo que el Señor Jesucristo hacía y lo solían tomar como una especie de espectáculo, sino que estaba hablando, sí está bien, acá lo encontré, se me había perdido, desde el capítulo 24, cuando Jesús predice la destrucción del templo, vienen las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, le está hablando todas estas parábolas a sus discípulos, o sea, a hombres y mujeres que creían en nuestro Señor Jesucristo. Recién lo veíamos en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia. No estaba hablando a un grupo de paganos, sino que estaba hablando a un grupo de cristianos. Entonces el Señor nos aclara muy específicamente esta cuestión de velar, o sea, de estar vigilantes, porque tenemos una tarea para llevar a cabo. Tenemos que ser responsables en arreglar nuestras lámparas, tenemos que ser responsables de tener todo preparado para el servicio y de servir continuamente. Y sobre todo, ¿qué es responsabilidad nuestra? Nadie puede hacer el trabajo que Dios nos ha asignado a nosotros. Es cierto que si yo no salgo a predicar el Evangelio de la forma que sea, si yo no predico el Evangelio, otro lo va a hacer. Pero la tarea que yo la tenía que hacer, no la hago, la dejé de hacer. Otro la suplirá, pero la responsabilidad mía queda ante los ojos del Señor y el Señor me lo va a reclamar. No porque otro lo haga, el Señor me la va a dejar pasar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y tomar en serio esta cuestión de la responsabilidad. No podemos esperar a que un hermano haga el trabajo por nosotros, no podemos esperar a que un hermano ore por nosotros. Obviamente tenemos que pedir en oración. Pablo muchísimas veces pidió que lo ayudaran en oración. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de orar y de humillarnos ante el Señor. No puedo, es mejor dicho, es mi responsabilidad si me enseñan la palabra de Dios, si predican, si escucho la prédica del pastor, es mi responsabilidad tener mi corazón abierto sabiendo que esa palabra ese día es para mí. Es mía la responsabilidad si yo no estudio la palabra de Dios. El estudiar la palabra no es cuestión de eruditos, no es cuestión de solo unos sabios que pueden tener acceso al estudio de la palabra. El estudio de la palabra es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque si la palabra de Dios es buena para exhortar, para corregir, para redarguir, para enseñar, si yo no la estudio, no la puedo utilizar de esa forma. Si yo no la estudio, poco voy a conocer a mi Señor. Si yo no la estudio, poco voy a conocer qué es lo que quiere mi Señor de mí. Y uno de nuestros anhelos tiene que ser el conocer a nuestro Señor Jesucristo plenamente. Por eso el estudio es una constante, es algo continuo que debemos realizar día a día y es responsabilidad nuestra. Entonces la actitud que nos hace ver estas vírgenes prudentes, que les dicen no les podemos dar aceite, vayan ustedes, es una actitud que nos muestra la responsabilidad que cada uno tiene. No podemos hacer nada por el otro, salvo guiarlo, aconsejarlo y orar, pero si el hermano no abre su corazón, si el hermano no entiende, si el hermano no toma la responsabilidad que le compete, poco se puede hacer. Es una cuestión de que cada uno de nosotros comience a tomar responsabilidades. Y si en algo estamos escasos, vayamos a nuestro Señor y compremos sin dinero lo que necesitamos, que desde ya Él nos lo ha dado, solamente nosotros nos negamos a usarlo. Por lo tanto,
el mensaje de hoy era compartirles eso, la imperiosa necesidad de que seamos responsables, porque yo no voy a rendir cuentas por mi hermano, voy a rendir cuentas por mí. Cada uno rendirá cuentas por lo que hizo o por lo que no hizo, pero debemos tomar la responsabilidad. Además que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado la tarea, además que en la iglesia eh, todos los dones espirituales están. Si no se ven es porque habrá hermanos que no lo han puesto al servicio del Señor todavía, pero los dones están. La iglesia es completa, es perfecta, acabada en sí misma. No hay dones que sobren ni dones que falten. Es nuestra la responsabilidad. Queda poco tiempo, además no sabemos en qué momento el Señor nos viene a buscar y el Señor nos insta a velar, a tener cuidado, a ser responsables, a hacernos cargos, a ceñirnos nuestros lomos, porque no sabemos la hora en que el Señor venga. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y el título de ese, donde está ese pasaje, es El siervo vigilante. Por lo tanto, hermanos, no perdamos tiempo, no durmamos en cosas innecesarias, en cosas del mundo, en distracciones que no llevan a ningún lado, sino que velemos en todo momento para ser unos siervos prudentes, para ser unos siervos responsables, y cuidemos continuamente nuestras lámparas. Hermanos, nosotros ahora vamos a comenzar a orar cada uno en su casa, los que no puedan asistir al templo. Yo voy a estar ahí en el templo orando con otros hermanos que vayan, y los invito a que en esta noche oremos obviamente por la iglesia, por el crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos. Oremos el uno por el otro. Oremos para que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sea alcanzado por nuestros hermanos, que cada uno de nosotros conozca fielmente a nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nos dé un amor tremendo por su palabra, para que la estudiemos diariamente y sobre todas las cosas, para que la estudiemos para llevarla a la práctica. Oremos por el pastor, por su familia, oremos por los ministros, por quienes nos presiden, y sobre todas las cosas oremos por la salvación de todas las almas. Oremos para que el Evangelio sea predicado en esta nación, y sobre todas las cosas para que el Señor siga añadiendo a la Iglesia Menonita de Córdoba a todos aquellos que han de ser salvos, y siga añadiendo a toda la Iglesia en Cristo que hay en este mundo, a todos aquellos que han de ser salvos. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan hermosa noche, y vamos a orar. Padre misericordioso, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, y oramos sinceramente, Padre bendito, para que hagas de nosotros siervos responsables. Que tu Espíritu Santo nos despierte, Señor, si nos hemos quedado dormidos, y que nos lleve día a día a ser más responsables, teniendo plena conciencia, Padre misericordioso, de que nos has dado una tarea, nos has asignado a cada uno de nosotros, tus hijos, una tarea para realizar. Señor, que la podamos hacer con amor, con responsabilidad y para tu gloria, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, que nuestro corazón esté siempre atento, siempre velando, Señor, y que nuestro aceite nunca se acabe y que nuestras lámparas estén siempre encendidas. En el nombre de Jesucristo hemos orado, Señor. Amén. Hermanos, que tengan buenas noches, y vamos a comenzar a orar. Dios los bendiga.